Muy bien. Vamos a buscar el guión que no lo encuentro. A ver, hace aproximadamente, no sé cuánto tiempo, hombre, podrían haber sido mes y algo, no sé. Vamos, que da igual. Yo me encontraba viendo las noticias en el móvil, muy normal, enterándome de todas las catástrofes que hay en el planeta Tierra. Y por alguna razón que yo no acabo de entender, porque al parecer el algoritmo me conoce bastante bien, me apareció una noticia que me llamó mucho la atención porque, hombre, tenía mucho que ver conmigo en el sentido de que me impactó. Resulta que en algún lugar del planeta se ha empezado a construir un templo evangélico, o sea, una iglesia cristiana, o sea, muy normal, vamos, que no hay nada más allá. Pero al parecer las noticias se han hecho eco de este hecho porque o lo han visto como algo paranormal o lo han visto como algo que no es común. De entre todos los comentarios hubo uno que sí me llamó mucho la atención porque decía que el cristianismo era un peligro porque representaba los valores de la ultraderecha. Ay, Señor, por favor, ayúdame. Entonces, como esta semana la tenemos poco ocupada y estamos aburridos, vamos a tratar de explicar la postura política de Jesús porque tú no te lo esperas, porque realmente, pues... Vamos a imaginarnos que un día Juan, un sujeto random, le entra hambre a las 2 de la mañana, vamos. Y la primera opción sería que esta persona fuera a un lugar financiado por el gobierno para que le dieran pan. La segunda opción sería que esta persona fuera a una panadería privada. Y la tercera opción sería que con las cosas que hay en su casa, él mismo se horneara el pan. Entonces yo os pregunto, ¿cuál de todas estas opciones vosotros escogeríais? A ver, yo entiendo que para muchas personas sea mucho más fácil comprar ya el pan hecho, pero nunca debemos negar la opción de que nosotros mismos podemos hornearnos el pan. Incluso podemos ir más allá. Nosotros mismos podemos hornear el pan a otra persona que lo necesita. Y esto tiene que ver mucho con el principio que vamos a estar tratando en esta primera parte del video, y es que hay problemas humanos y problemas políticos. Miren, debemos entender que los problemas como el hambre, las guerras, la muerte, la pobreza, el sufrimiento, el dolor, son problemas de carácter humano. O sea, nosotros no podemos comercializar el dolor. Lo que sí podemos hacer es tratar de organizar y de comercializar las posibles soluciones a esos problemas, pero que no necesariamente esas posibles soluciones son comercializables, porque perfectamente una persona que necesita comer o que tenga hambre, nosotros como seres humanos podemos ayudarlo en un punto y está bien. Y por otra parte, el Estado y la política y la sociedad y pues toda esa estructura que el ser humano ha construido durante siglos y siglos de desarrollo y de evolución, obviamente debe tener y juega de hecho un papel muy importante a la hora de tratar estos problemas que son de carácter humano. Pero volvemos al punto, problemas humanos no tienen que ver con problemas políticos, porque la política en sí lo que hace es organizar, proponer y rentar de alguna forma las posibles soluciones o algunas de las posibles soluciones para esos problemas, pero no todas las soluciones. Y es aquí cuando entra el punto más importante de esta primera parte, y es que la iglesia tiene problemas humanos, y por tener problemas humanos, la iglesia va a tratar esos problemas de manera humana. Es muy difícil de entender esto. Ahora vamos a tratar un poco más cuál era la postura que tenía Jesús sobre esto. Vale, para poder comprender de dónde viene la postura política de Jesús, primeramente tenemos que ir muy atrás en la Biblia. Para ser exactos, a los pasajes de la creación. Todos conocemos ya que Dios creó la creación en 6 días, hasta ahí estamos bien, todo en orden. Sin embargo, esto no le bastó a Dios y se propone crear al hombre, pero no lo hace de cualquier forma, no. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, es muy importante esto porque no fue que el hombre fue fruto de la inspiración punto y pelota de Dios, no. Pero esta historia no se quedó aquí. Hubiera sido para Dios muy fácil
fácil simplemente crear un hombre. Ya está, o sea, no había nada más allá. Hombre, para Dios que es tan todopoderoso, vamos. Pero realmente Dios hizo algo que fue más allá. Bendijo Dios al hombre y le dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Vosotros sabéis qué significa esto? Que Dios instituyó a Adán como el primer gobernante de toda la historia. O sea, esto es muy importante. En estos versículos de la Biblia se nos revela que realmente en un principio Dios concibió el mandato humano como una extensión de su propio gobierno. O sea, estaba Dios y luego estaba el hombre sobre toda la creación, que es por esto mismo que la propia Biblia dice que somos imagen de Dios, no iguales. Imagen es como un reflejo en un espejo. ¿Se ha entendido? Pero claro, todos conocemos la historia que pasó después. Adán y Eva pecaron, tuvieron que ser desechados completamente del jardín del Edén, que era un lugar en donde Dios mismo habitaba junto a los seres humanos, y desde este punto de la historia el sistema de gobierno que intentaba implementar el ser humano cada vez se iba alejando más y más del sistema de gobierno que Dios esperaba que nosotros ejerciéramos sobre el mundo. Y, hombre, fue un gran problema. De hecho, uno de los casos más conocidos en la Biblia que ejemplifica esto mismo que hace poco hemos hablado es el caso de Moisés. Para nadie es un secreto, y por si no lo conoces ya te lo cuento yo, que Moisés era el líder que Dios escogió para que su pueblo Israel, o los hebreos realmente, fueran liberados de la esclavitud por parte de los egipcios. Y efectivamente así lo hizo. O sea, Moisés ejerció el gobierno de Dios sobre el pueblo de los hebreos, pero cada vez más el pueblo de Israel se seguía apartando de la voluntad y del sistema de gobierno que Dios esperaba de su propio pueblo. O sea, al pobre Moisés, que ya era avanzado en edad y que no estaba para soportar los berrinches del pueblo de los hebreos en el desierto, se le ocurre nada más y nada menos que agregar leyes humanas a las leyes que Dios le había ordenado, y se le conocen de hecho en la Biblia como la ley mosaica. Y una de las leyes mosaicas más conocidas y resonadas en la Biblia es la carta de divorcio. Se le ocurre hacer esta barbaridad y pues, en fin, que después de Moisés vinieron otros líderes, otros jueces, otros reyes, y todos cometían los mismos errores hasta que entra en escena Jesús y lo cambia todo. Debemos entender que en la época de Jesús el pueblo de Israel se encontraba bajo el yugo del Imperio Romano, y claro, el pueblo de Israel esperaba de hacía siglos a una persona que diera soluciones políticas a problemas humanos, y pues no, porque Jesús hizo algo que no tuvo precedentes. Él dijo: a ver, yo no quiero ser presidente, yo quiero ser un siervo. Y sí, a ver, que yo lo sé, que yo mismo me hice esa misma pregunta, ¿cómo que el Hijo de Dios vino a ser siervo? Pero vamos a ver, ¿qué clase de herejía? Pues no, Jesús cambió el paradigma. Es que, mira, Jesús está escapado, o sea, es un genio, es que de verdad es un genio. Jesús se empezó a ocupar de los problemas humanos siendo él humano y además siendo hijo de Dios. O sea, él dijo: a ver, yo quiero servir a la gente y sanar enfermos, convertir el agua en vino, alimentar a miles de personas, resucitaba muertos, sanó enfermos mentales. O sea, Jesús tomó partido con sus propias manos como ser humano y como hijo de Dios. Y esta misma pasión por devolver servicio y amor a las personas necesitadas lo llevó a la cruz y murió por todos nosotros. De hecho, Jesús mismo dejó muy clara cuál era su postura política cuando dijo: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El ser humano tiene una responsabilidad con el gobierno, de hecho debe respetar el gobierno, pero el gobierno es un mundo aparte de mi ministerio como cristiano. O sea, el gobierno y Dios son cosas muy diferentes. Pero claro, se nos hace evidente la clásica pregunta de que entonces, si Jesús no le gusta tener que ver con la política y no tiene que ver con ella absolutamente nada, ¿por qué entonces hay líderes cristianos, pastores, ministros que sí se meten en política y sí ejercen desde su ministerio cristiano un pensamiento político? Ahora vamos a responder a eso.
Habiendo visto ya que Jesús no solo no vino a ser un presidente, sino que básicamente le daba igual la política, podemos preguntar, Meiser, ¿qué es un cristiano? Hombre, un cristiano es un seguidor de Jesús y por ende, si Jesús no le dio tanta importancia más allá a la política, porque un cristiano se la debería dar. Miren, debemos aclarar algo muy importante y es que la Biblia nunca prohíbe que realmente una persona, entre ellos un cristiano, pues tenga una conciencia política o que esté de acuerdo con ciertos pensamientos de un gobierno, bueno, en fin, porque la Biblia tiene temas mucho más importantes para tratar que los pensamientos humanos respecto a una política. Por otra parte, la Biblia también nos aconseja y nos invita a tratar con obediencia a nuestros gobernantes y de hecho nos vuelve un poco como que responsable de demostrar la obediencia que tenemos hacia Dios con una autoridad que está por debajo de él, o sea, con nuestro padre, con nuestro jefe, con nuestro presidente, con cualquier persona que esté por debajo de él. Pero claro, en un mundo que está tan polarizado en cuanto al pensamiento, pues esto se vuelve una tarea muy complicada y creo que todos nos vamos dando cuenta cada vez más a lo largo de los años. Por lo tanto, ¿un cristiano puede tener un pensamiento político? Sí. ¿Este pensamiento político debe estar por encima de Dios? Nunca eso debe ocurrir. Porque de hecho nuestra primera responsabilidad no es con el reino humano, es con el reino divino. Nuestra vida debe predicar y debe hablar a las otras personas de el reino de Dios. Yo no sé si alguna vez habéis oído, vosotros los cristianos, imagino que sí, decir la típica frase que nosotros los cristianos somos embajadores del reino de Dios. Y sí, o sea, tiene toda la razón esta frase. Pero claro, ¿de qué consiste este reino de Dios? No es un reino que nosotros veamos o palpamos o que podemos hablar con otras personas. ¡Hala! Yo represento al reino de Dios. Tú eres un tarao, eres un loco y ya está. Pero no. ¿Cómo nosotros los cristianos entonces damos ejemplo de qué es este reino de Dios? Jesús es el ejemplo claro, porque durante sus años en el planeta Tierra, no sé por qué acabo de decir planeta Tierra como si Jesús fuera un alien o algo así, pero no, bueno, tú me entendiste, que mientras Jesús sanaba enfermo, alimentaba al hambriento, se sentaba con el pobre, o sea, mientras Jesús hacía todas estas cosas, él predicaba que este era el reino de Dios, o lo que es lo mismo, que el reino de Dios se componía de alcanzar al necesitado, sea de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, de cualquier tipo de pensamiento político. La labor del cristiano y la labor que nosotros tenemos como representantes y embajadores de ese reino es precisamente amar a esas personas. Y aunque verdaderamente yo mismo reconozco que esta labor de amar a tu prójimo sin importar cómo fuera este se hace mucho más complicado, pues entiendo que tampoco es imposible, porque hombre, Dios no nos da una carga que nosotros no podamos llevar. Para mí es muy complicado el hecho de amar a tu prójimo. Pero bueno, de hecho, esto mismo ahora me ha hecho pensar de que realmente el ser humano es tan tonto que nos hemos propuesto retar a Jesús de todas las formas posibles, o sea, pecando contra él, negándolo. Nunca nos hemos propuesto retar a Jesús en quien ama más a el prójimo, o sea, de verdad que sí. Pues nada, que hasta para competir contra Jesús pues somos tontos. O sea, de verdad que sí. Yo creo que ha quedado claro. Que Dios bendiga y pues que... pues eso, ¿no? O sea...